Que Dios nos siga bendiciendo, hermanos. Damos las gracias primeramente a nuestro Dios, que nos concede esta bella oportunidad, ¿verdad?, de compartir el mensaje de su palabra. Yo creo que todo es por gracia. Si Dios nos permitió venir aquí, si Dios nos permite predicar, cualquier cosa que Dios nos permita hacer es por la gracia de Él, por su misericordia. Bien, amados, en estos breves minutos que tenemos vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios, pero antes vamos a ponernos en las manos del Señor. Bendito Dios y Padre Santo, Santo, Santo es tu nombre. Padre, nos ponemos en tus manos en esta hora de la mañana para que seas tú, Padre, poniendo palabra en el corazón de este servidor, para que al hablarla, Señor, tú seas glorificado y tu pueblo edificado. Bendice, Señor, tanto a los hermanos como a los amigos presentes, que podamos, Señor, ver en tu palabra, amado Dios, la salvación y la vida eterna que tú nos presentas a través de tu Hijo Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, el tema que se nos ha dado ha sido el calor de su amor. Y desde que comenzamos el retiro en esta mañana, hemos estado hablando de esto, del calor del amor que procede de nuestro amado Padre Celestial. Y ustedes, hermanos, y yo, vivimos en un país en el que estamos muy acostumbrados, ¿verdad?, al calor. A veces el calor es bueno, a veces el calor no es tan bueno. Por ejemplo, si nosotros estuviésemos en un lugar muy frío, allá en el Polo Norte, no se puede ir, ¿verdad?, prácticamente no se puede vivir ahí de tanto frío que ahí hace. Pero si nos encontráramos en una circunstancia en la que hay mucho frío y el frío nos está matando, porque el frío mata, ¿verdad, hermanos? El frío llega a quitar la vida, incluso se conoce el concepto de hipotermia. O sea que una persona puede llegar a morir de tanto frío. Entonces, en una circunstancia donde hay mucho frío, si andamos un grupito de personas, ¿qué podemos hacer para defendernos del frío, para no dejarnos morir por el frío? Nosotros empleamos varios métodos. Podemos buscar la manera de encender un fuego, ¿verdad? Y nos ponemos alrededor y ahí nos vamos calentando, y ese calor como que va combatiendo el frío y así el frío no nos mata. Pero si no hubiese manera de nosotros encender un fuego, ¿qué podemos hacer si solamente estamos la persona? Abrazarnos, gloria sea a Dios, lo dijo un hermano. Así es, mi hermano. Fíjense que nosotros mismos pudiéramos usarnos como defensa del frío, porque cuando nos abrazamos, entonces generamos calor con ese abrazo. Y ese calor puede librar nuestras vidas. Ese calor puede evitar que nosotros muramos del frío. O sea que en una situación donde hay mucho frío, el abrazo o el fuego genera el calor que nos garantiza la vida en circunstancias como es. Pero hay veces, hermano, en que el calor no es tan bueno. Por ejemplo, si usted se monta en el metro de Santo Domingo a las 7 de la mañana, a las 8, Abigail, que a veces usa los servicios del metro, ¿verdad? O cualquiera de ustedes conocemos lo que han usado el metro, que la gente va, hermano, apiñada. Es decir, hay pocos vagones para mucha gente. Y a veces se genera, y especialmente cuando la temperatura está muy calurosa en el país, se genera un calor que nadie desea. Y está la gente, ay, no te me pegue mucho, o sea, ahí no se quiere el calor. Pero si hubiese sido en una situación de mucho frío, ahí sí el calor fuera preferido. Pero también el calor puede entenderse de la siguiente manera. Cuando usted se siente lejos de su casa, de su hogar, por ejemplo, el hermano Josué en estos días estuvo bien lejos del país, en España. Yo me imagino, Josué, que llegó algún momento en que tú sentiste el deseo, ya de estar en casa, de estar en tu hogar. ¿Verdad? Que a veces nos ha pasado que tenemos un día difícil o complicado, o hemos estado por mucho tiempo lejos de nuestra familia y como que ansiamos, ya yo deseo el calor de mi hogar, ya yo deseo abrazar a mi esposa, usted desea abrazar a su esposo, usted desea estar con sus hijos, usted desea como disfrutar la amenidad, el abrigo, la ternura, la familiaridad que hay en su hogar. Eso pasa. Pues, hermanos, déjenme decirle
que el Dios, el que nosotros le servimos, dice la palabra de Dios que Él es amor. Y el calor de su amor no se acaba nunca, hermanos. El calor de su amor está siempre presente. El calor de su amor está siempre ahí disponible para nosotros. ¿Cuándo dejamos nosotros de disfrutar el calor de su amor, el calor de su presencia, el calor de su ternura? Cuando nos apartamos de Él, cuando pecamos, cuando nos alejamos de nuestro Dios. Entonces nos da ese frío que mata. Ese frío, hermano, es el frío del pecado. Por eso es importante que nosotros estemos siempre en la iglesia. Cuando nosotros estamos en la iglesia, amados hermanos, estamos disfrutando del calor del amor de Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos en la iglesia? Nos sentimos, ¿verdad?, que estamos en la presencia de Dios, que estamos en comunión con Dios y que tenemos comunión los unos con los otros. Sentimos que la paz de Dios está aquí. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y por qué, hermano, pasa eso? Porque el Espíritu Santo de Dios está aquí. Y donde hay el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay paz, ahí hay libertad, ahí hay bendición, ahí hay vida eterna. Gloria sea Dios. Entonces aquí en la iglesia está Dios. Porque Él lo dijo claramente en su palabra. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Por tanto, el calor del amor de Dios se encuentra en la iglesia. Y si nosotros nos apartamos de la iglesia, nos vamos enfriando. Así como cuando usted despega un pedazo de leña del fuego y lo deja ahí por mucho tiempo, se va enfriando hasta que se apaga. Por tanto, amados hermanos, tú y yo siempre haremos bien en congregarnos, en permanecer en coinonía, en amor en la congregación, porque ahí es donde el amor de Dios se manifiesta. Hermanos, en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en su capítulo 49, versículos 14 y 15, se nos ilustra el amor de Dios de una manera que yo sé que va a ser muy comprensible para todos nosotros. La palabra de Dios nos dice, Isaías 49, 14, dice: pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Y dice el versículo 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Hermanos, miren la imagen que se está utilizando aquí. La imagen de una madre. ¿Cuántas son madres aquí? ¿Alguna vez se ha olvidado usted de sus hijos? ¿Verdad que es muy difícil que usted se olvide de lo que usted dio a luz, del hijo que usted trajo al mundo? Es muy difícil que usted se olvide. Es más, es casi imposible que usted se olvide de eso, de esa criatura, de ese regalo, de esa bendición que Dios puso en su mano. Pero ¿qué está diciendo Dios en su palabra? Aunque ella se olvide, o sea, si llegara a pasar eso, que ella se olvide de su hijo, yo nunca me olvidaré de ti. O sea, el amor de Dios está por encima, gloria sea a Dios, del amor humano. ¿Qué está queriendo decir eso, hermano? Que Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Dios nunca se va a olvidar de sus hijos. Por eso, cuando dice aquí el pueblo, porque se está hablando del pueblo, el pueblo de Israel en ese momento estaba en cautiverio por su desobediencia, por su rebeldía, por su pecado. Ellos estaban en una situación de cautiverio en Babilonia. Y era tanto, hermano, el sufrimiento. Ellos se sentían abandonados, ellos se sentían solos, que llegaron a gritar. Dice aquí la palabra de Dios, que dijo Sión, me dejó Jehová. Y el Señor se olvidó de mí. ¿Cuántas veces, hermano, no hemos hecho nosotros eso? Señor, pero es que tú no me escuchas. Señor, es que tú te olvidaste de mí. Señor, mira cuántas veces he clamado por esto y todavía tú no me lo has dado. O Señor, mira mi salud. O sea, he clamado, he pedido la oración en la iglesia y no veo tu respuesta. ¿Será que tú te olvidaste de mí? ¿Será, Señor, que ya tú no te acuerdas?
¿Y cuál es la respuesta de Dios? ¿Se olvidará acaso la madre de lo que dio a luz? Yo nunca me voy a olvidar de ti. Hermanos, aunque no lo creamos a veces, el amor de Dios siempre está ahí. Independientemente de que nosotros lo sintamos o no lo sintamos, el amor de Dios está ahí. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Romanos, y ya voy concluyendo con este texto. Romanos capítulo 8. Miren lo que dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 8, vamos a leerlo desde el versículo 31. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora miren cómo dice el 35, que es el versículo donde quiero llegar. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Qué ustedes creen, hermano? ¿Tribulación o angustia no puede separar? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? O sea, no tenemos ropa. ¿Peligro? ¿Espada? Miren cómo dice la palabra de Dios. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos amados, hermanos. Ahora bien, nunca olvidemos que el calor de su presencia se encuentra en este lugar, estando en comunión con Él, viviendo en santidad, dejándonos guiar del Espíritu Santo, porque si nos alejamos, nos enfriamos y morimos. A ti, amigo que nos visita en la mañana de hoy, hay una anécdota muy bonita de unos golondrinos. Iban viajando de un lugar a otro, pero vino una tempestad. El frío lo atacó. Ellos intentaron defenderse del frío, se metieron, hicieron un nido y estaban juntitos, pero el frío era tan fuerte que lo tiró al suelo. Y sucede que frente a ellos había una casa y alguien se empezó a dar cuenta que esos golondrinos estaban muriendo del frío. Entonces él intentó hacer algo por ellos, intentó salvarlos. Y lo que hizo fue que abrió la puerta para que ellos entraran. Pero ellos tenían temor. Ellos no querían entrar allá adentro. Esas luces les daban miedo. Entonces, la persona que estaba dentro de casa agarró y salió, se puso un abrigo, salió y puso comida en dirección a donde ellos estaban. Puso comida para que ellos vinieran por ellos mismos y entraran, pero tampoco eso funcionó. Entonces lo que él hizo fue, después de haber intentado muchas cosas para no alargar la historia, lo que hizo fue que tenía un traje de golondrino, se vistió de golondrino y salió como un golondrino, como el rescatador, como el salvador de ellos. Y los golondrinos por eso tuvieron confianza y por eso pudieron, o sea, él pudo entrarlo a casa, porque ellos vieron otro golondrino. Hermano, algo similar ha hecho Dios para con nosotros. Dios había enviado profetas, Dios había enviado mensajeros, el pueblo no los escuchó, el pueblo incluso los apedreó, y Dios ha mandado a su Hijo, hecho de carne, vestido de carne. Habló nuestro idioma, caminó con nosotros, vivió como uno de nosotros, pero nos rescató con su muerte en la cruz del Calvario para llevarnos al hogar del Padre, al hogar celestial. Y ahora estamos, gracias a eso, en el calor de su presencia. Que Dios nos bendiga mucho. Él ha hecho eso por cada uno de nosotros. Dios bendiga.